les saluda Ricardo Quinteros. Este día estaremos compartiendo el tema Yo soy la recompensa del Señor. Como iglesia debemos entender que nosotros mismos nos convertiremos en la recompensa de Jesucristo, y por eso tenemos que cuidarnos como una iglesia sin mancha y sin arruga. Esperamos que este tema sea de bendición para tu vida. No te olvides de suscribirte a nuestro canal CC Luminares. Dios te bendiga. Ahora quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en Efesios 5:27. Cuando lo tenga, sonría y vamos a leer la traducción en lenguaje actual. El tema de esta tarde es: Yo soy la recompensa de mi Señor. Yo soy la recompensa de mi Señor. Efesios 5:27 dice: Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Lo vuelvo a leer. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. ¿Me ayuda a orar? Padre, en el nombre de Jesús pedimos la revelación de tu palabra. Venimos atando al hombre fuerte, Señor, a todo espíritu distractor, Señor, a toda maquinación del diablo en las mentes, Señor, que quiera robar la palabra o estorbarla, Padre, para que no dé fruto. Señor, ahora los atamos, los echamos fuera, porque mayor eres tú que estás con nosotros. Señor, y en el nombre poderoso de Jesús te pedimos que bendigas con tu palabra nuestras vidas, trayendo, Señor, luz donde hay tinieblas, trayendo verdad donde hay falsedad, trayendo gozo donde hay tristeza, trayendo, Señor, lo más precioso, que es la dulzura, la miel de la revelación de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús y te damos gracias por el privilegio de congregarnos, Señor, de tener comunión de cuerpo, de poder ser alimentados y nutridos espiritualmente, Señor, a través de la bendita palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Mi hermana Marta trabaja haciendo diferentes tipos de vestidos, diferentes tipos de ropa. Ella tiene una experiencia impresionante. Cuando mi esposa decidió escoger al mejor esposo que el Señor le podía dar, también tenía que escoger quién le hiciera el vestido, ¿verdad? Y pues mi hermana Marta, recuerdo cuando llevamos, claro, yo le compré la tela, ¿verdad? Yo le compré la tela. Uno tenía que... No, la tela la regalaron. Yo pagué. No, pero ya me acordé. Pero fíjense qué tremendo. Dice que Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Cuál es la recompensa de Cristo? La iglesia. Él quiso regalarse una iglesia gloriosa apartada. ¿Por qué regalarse a sí mismo? Porque dígame usted, ¿quién va a poder regalarle algo a Dios que no sea ya de Él, verdad? Si Él es el dueño del universo, la única manera era regalarse a sí mismo. Por eso está bien, amada madre de familia, que dice: me voy a regalar un viaje, porque estos bandidos ya me tienen y quiere descansar. Está bien que se regale de vez en cuando un tiempo para sí y buscar de Dios. Pero dice: y perfecta como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Hermana Marta, queremos conocer un poquito al respecto de eso, un vestido sin una sola mancha, sin una sola arruga. ¿Ha habido algún cliente que le reclame alguna vez por alguna arruga, mancha o algo? Varios, sí, que quieren que les quede nítido y no tenga arruga. Impecable, ¿verdad? ¿Y cómo le hace para mantener un vestido sin una arruga ni una sola mancha? Ahí le vamos metiendo con la agujita para que quede aquello liso, bonito. Le va metiendo aguja. Mire qué interesante eso. ¿A cuántos de nosotros no nos está metiendo el Señor aguja? ¡Ay, duele, verdad! Claro que duele, pero vale la pena, porque el punto es que no haya ni una sola arruga, ni una sola mancha, porque Él viene por una iglesia que no tenga esos defectos.
La vez pasada estuvimos hablando acerca de nuestra recompensa. No sé cuántos vinieron el día martes, pero levanten la mano los que no vinieron el día martes. Muy bien, varios. Entonces, el día martes hablamos de que verdaderamente como hijos de Dios no podemos ignorar que hay una recompensa. También estamos hablando una serie acerca de los hábitos y nos hemos dado cuenta que los hábitos funcionan en base a recompensas. Es decir, Dios diseñó nuestro cerebro de una manera en que tú activas en base a recompensas, y eso así es. De otra manera, ¿por qué se forman los hábitos? Por causa de la recompensa. Cuando hay una recompensa, ya vamos a ver un poquito más al respecto, eso causa una satisfacción que te hace volver a ese ciclo del hábito. La Biblia dice que hay una recompensa para todos aquellos que se esfuercen en el llamamiento santo. Leímos, solo déjeme hacer un repaso rápido, en Filipenses 3, del 12 al 14, dice la Escritura: no quiero decir que haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Puede decir conmigo: Dios me hizo suyo para perfección. Como dice el versículo, sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Dios me hizo su propiedad para perfeccionamiento. Es decir, no puedes creer voces que te digan que nunca se puede alcanzar la perfección en Cristo. De hecho, de eso se trata. Debemos entender que la perfección del cielo no es la misma de la tierra. La perfección de la tierra es no te equivoques, nadie se equivoca. Pero en realidad la perfección del cielo es diferente, porque en la perfección del cielo pudiste haber cometido pecados, pero hubo alguien que tomó tu lugar, pagó por tus pecados, te compró a precio de sangre, ya eres propiedad de Cristo, con su sangre te limpia y puedes presentarte libremente delante del lugar santísimo por causa de la sangre. Es decir, puedes hablar cara a cara con Dios en oración por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, puedes alcanzar, porque el Señor es espíritu y los que se acercan a Él deben acercarse en espíritu. Pero si tu espíritu está muerto, ¿cómo puedo? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo puedo acercarme a Dios? Obviamente por el sacrificio de Jesucristo y por su sangre que nos da libre entrada hasta el lugar santísimo. Porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Pero ¿qué nos hace poder tener libertad? ¿Qué nos hace entender que hoy estábamos alabando y nuestra adoración llegó delante de su trono? La sangre. No nuestras capacidades, no porque cantemos de alguna manera o porque escojamos cierta escala, no, nada de esta tierra. Es la sangre del Señor, la que dice la Biblia en Hebreos, que nos da libre entrada. ¿Cuántos están gozosos de tener libre entrada delante del Señor? Pero nosotros debemos entender que aunque tenemos libre entrada, hay gente que no aprovecha esa libre entrada por la sangre de Cristo. Habiendo recibido a Cristo, descuidan esa comunión con el Señor. El día de ayer les mandaba a algunos jóvenes con los que tenemos un chat que se llama Radicales Pureza Sexual, y yo les contaba que fui a verle una película que se llama El Último Jedi. La fuimos a ver a la medianoche, gracias a que Madeline me regaló su entrada. Dios bendiga a Madeline, esos esfuerzos, Dios los mira. Pero como era la medianoche y por mi rutina, llegó un momento en la película que medio me estaba durmiendo. Así que la volví a ver otro día con mis hermanos en carne. Pero me llamó la atención que en un momento de la película se trata del último Jedi, aparentemente, que es Luke Skywalker. Espero no ser un spoiler para alguien que no la haya visto, pero si a estas alturas todavía no la ha visto, no es un fan, así que no creo que sea spoiler. Entonces, este último Jedi, llegó una chica que quería ser preparada y quería que les ayudara a los rebeldes a vencer los ataques de los, ¿cómo se llaman? De los malos. Entonces, el imperio,
Entonces, pero mire, lo tremendo es que él no se negaba, no quería y se negaba constantemente. Yo no quiero, no. Y todo, en buena parte de la película, él no quería. Y estudiando en la palabra, vimos un versículo que se llama, que dice más bien, todo aquel que me negare, yo también lo voy a negar. Pero todo el que me reconozca, yo también lo voy a reconocer, dice el Señor. Entonces, cuando yo estudiaba este versículo, estudiaba la palabra negar, y negar significa no hacer o no decir. Y el Señor me hablaba de que cuando se trata de negar al Señor, no es simplemente como Pedro lo negó, que le preguntaron, ¿tú estuviste con Jesús? Y dijo, no lo conozco. Sino también negar al Señor es cuando nosotros en la intimidad no hablamos con Él, no lo buscamos, no tenemos comunión. Entonces, ¿qué pasa en el cielo? Si yo lo niego aquí en la tierra, Él me niega en el cielo. Pero si yo lo reconozco aquí en la tierra, Él me reconoce en el cielo. ¿Qué pasa entonces? Aquí en la tierra yo puedo decidir si lo niego no orando, no teniendo comunión. Y si yo no oro aquí en la tierra, entonces en los cielos, la Biblia dice que el trabajo del Señor está intercediendo por los que somos herederos. Pero si yo no tengo comunión con el Señor, es decir, si yo no hablo, no digo, no hago, no lo estoy negando, entonces de ahí arriba no hay intercesión. En otras palabras, yo activo con mi oración la intervención celestial en mi asunto, en mi circunstancia, en mi situación. Una de las cosas que más el enemigo va a procurar hacer en nuestra vida es distraernos con tantas cosas que nos olvidemos de lo más importante, que es nuestra comunión, nuestra platicar. Y hablaba con los muchachos que tenemos que hablar con el Señor como un amigo y procurar tener esa relación tan continua con Él, que no se vuelva religiosa, sino que, como hablamos con un chero, nosotros también continuamente hablemos con el Señor. Y en la película todo cambió cuando apareció el Yoda, cuando apareció ese personaje que era su mentor. Entonces, en esa película, cuando él le mostró ciertas cosas, le mostró que las fallas que había tenido le iban a ayudar para corregir, y que era una enseñanza las fallas que había tenido. Y que, entonces lo ubicó. Y eso es lo que pasa en la oración. Cuando tú buscas del Señor, cuando tú lo buscas congregándote, cuando tú lo buscas escuchando su voz, cuando tú buscas de la palabra, cuando tú te pones con el oído espiritual circuncidado para escuchar la voz del Señor, entonces todo cambia. Y como la Biblia dice, lo que desatamos aquí en la tierra es desatado en los cielos. Por eso es que no podemos, y hoy más que nunca tenemos que volvernos una iglesia que ora, una iglesia que no solamente se congrega, eso está bien, pero también que en lo secreto desarrollamos el poder de Dios, porque Dios mira en lo secreto y recompensa en público. Si hay algo que a Dios le encanta, son las cosas que tú haces en lo secreto, cuando le das al pobre en lo secreto, cuando ayunas en secreto, cuando oras en secreto. Y nadie sabe, nadie supo, nadie se va a dar cuenta, pero Dios sí sabe. Son secretos entre tú y el Señor, pero que a la larga van a ser resultados en tu vida gloriosos y que la gente lo va a notar, porque Él recompensa en público. Ahora, dice el versículo: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial. Pablo tenía visión de premio, recompensa. Él sabía que hay una recompensa celestial, no la ignoraba. Hablábamos de que el enemigo quiere que tú pienses de una manera mediocre, que digas, no, con solo ser salvo es suficiente. Pero no, hay recompensa, hay galardones, hay coronas. Y lo más importante, el mismo Señor, que es la recompensa más grande. Entonces, al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Hablábamos que en el ciclo del hábito hay una señal que en tu cerebro se gesta, y así como un ratoncito, él ve que hay queso, él no ve la trampa, él solo ve queso. Y
Toda la vida él, cuando ha olido queso o chocolate y se acerca, lo come y se va. Entonces ya es una rutina normal para él. No tiene nada de malo. Pero ¿qué tal si el queso o el chocolate está dentro de una trampa? Él sigue la rutina. Y de la misma manera trabaja el enemigo con nosotros. Rutinas, ¿qué tiene de malo si ver ciertas pantallas, ciertas cosas en internet no tiene nada de malo? Pero de repente el enemigo pone trampas, pone cascaritas para hacerte caer. Hay una señal en tu cerebro que se vuelve una rutina, y la recompensa, por ejemplo, cuando estás aburrido, hablábamos, lo primero que haces es leer la Biblia. No, perdón, lo primero que haces es agarrar el celular cuando estás aburrido. Entonces esto está comprobado, que el leer el celular genera satisfacción en tu cerebro, produce químicos y cambia tu estado de ánimo. Entonces esa recompensa hace que siga la gente en el hábito. Y el problema no es el celular, el problema es que un hábito puede esclavizarte en un momento determinado, cuando ya te domina, cuando ya tu tiempo se va cada vez incrementando al punto de que ya no tienes lugar para congregarte, ya no tienes tiempo para leer la palabra, no tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para las cosas que son más importantes para lo eterno. Y debemos entender que debemos ubicarnos en quienes somos en Cristo. Por eso con los jóvenes de Luminares Youth estamos hablando de la identidad. ¿Por qué no podemos darnos a rienda suelta al pecado? Porque nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial. Porque un día vamos a dar cuentas. Porque no estamos trabajando para lo temporal, sino para lo eterno. Por cierto, este martes no se pierda el tema rompiendo con mis hábitos obstinados. Este martes no se pierda ese tema, rompiendo con mis hábitos obstinados. La palabra del Señor dice que en un momento habrá llanto y crujir de dientes. O sea, el llanto y crujir de dientes nos habla de decepción, frustración, de gente que en un momento determinado pudo haber hecho las cosas diferente, pero decidió seguir con la vía de la carne, seguir haciendo las cosas que le agradaban a la carne y seguir alimentando para lo temporal en lugar de lo eterno. No se pierda este tema, sé que le será de edificación. También es importante recalcar que hablamos de categorías de recompensas temporales y eternas. Hablamos que los malvados se enriquecen temporalmente, pero la recompensa de los justos permanecerá. Una persona que no tiene a Jesucristo en su corazón, que verdaderamente no deja que el Señor sea el amo, el dueño de su vida, se interesa por las riquezas temporales, pero los justos se interesan por las recompensas eternas, las que permanecen para siempre. Proverbio 11:23 dice: los justos pueden esperar una recompensa, mientras que a los perversos solo les espera juicio. Tu accionar en justicia va a tener una recompensa. Y todo lo que Dios nos habla a través de su palabra es porque al final el Señor quiere que tú disfrutes no solo de una manera temporal, porque hay riquezas y hay bendiciones temporales, sino te prepares para lo más precioso, que son las recompensas eternas. El infierno quiere distraerte solo con recompensas temporales. Por eso es que la gente se pelea por el dinero, y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Proverbio 28:20 veíamos que la persona digna de confianza obtendrá gran recompensa, pero el que quiera enriquecerse de la noche a la mañana se meterá en problemas. Hay gente que está en problemas económicos y Satanás les pone ofertas. Sobre todo si eres hijo de Dios, vas a tener ofertas para hacer de una manera injusta, obtener dinero de una manera injusta o de una manera rápida. Pero las cosas adquiridas de una manera rápida no son al final bendecidas. Y el que quiere enriquecerse se meterá en problemas. Por eso es importante sembrar. Dios no hace que cuando tú siembras una semilla crezca rápidamente.
y ya obtengas el fruto, sino que tú siembras y lleva un tiempo. Tal vez ahorita no ves fruto y estás en necesidad, pero tienes que esperar que el fruto madure, porque en un momento determinado, cuando ya madure, tal vez tú sembraste y ahorita no ves nada, pero Dios te está probando. Dios hace todo hermoso en su tiempo. Entonces, recuerda, todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Entonces, solo espérate un momentito y no te desesperes, porque eso que has sembrado, en un momento determinado lo vas a cosechar. Hablábamos de cómo ganar nuestra recompensa y hablábamos de 5 secretos. Hablábamos de vivir bien, de correr para ganar. Como la Biblia dice, ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera, así que vivamos bien. Vivir bien significa correr para ganar, para llevarnos el premio. Hablábamos también de que es necesario para obtener el premio abstenerse. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Un cristiano que diga que no, que ya Cristo pagó todo, entonces no hay necesidad de abstenerse de nada, sino disfrutemos de la vida, es un mensajero del diablo. Tienes que tener cuidado, porque la Biblia dice que va a haber en los últimos tiempos espíritus de engaño, lobos con piel de oveja, cabritos en lugar de ovejas, cizaña en lugar de trigo. Es normal, está profetizado. Por eso es importante que cada uno de nosotros escudriñe la palabra, ore, se llene del Espíritu Santo. ¿Por qué del Espíritu Santo, hermano Ricardo? Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Recuerdo cuando yo tenía mi religión, yo pensé que con mi religión iba a ser salvo, haciendo buenas obras y lo que la religión me enseñaba. Pero había una hermana que me hablaba de Cristo, me hablaba de la palabra, y él decía, no, yo defiendo mi fe, la religión de mis padres. Pero hubo un día en que yo le dije precisamente al Espíritu Santo, yo leí que el Espíritu Santo guiaba toda verdad. Le dije, ¿cómo voy a saber si en una iglesia que voy, lo que estoy oyendo es lo que a ti te agrada o es verdadero? En medio de tantos charlatanes o mentiras que puede haber, o gente con mala intención. ¿Cómo saberlo? Entonces me di cuenta que la Biblia dice que el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Entonces le dije, Espíritu Santo, si es verdad lo que esa niña dice, entonces revela, muéstramelo. Pues sí, claro, uno tiene el derecho a preguntarle. Pregúntale a Dios, ¿es verdad eso? Escudriña en la palabra. Pregunta y pregúntale a Dios, pregúntale, ¿es verdad eso que está diciendo? ¿Es verdad? O usted que está viendo en YouTube, ¿es verdad eso? Escudriñe, pregúntele a Dios, dígale al Espíritu Santo, muéstrame la verdad, porque yo quiero seguir la verdad. ¿Cuántos quieren seguir la verdad? Entonces, una de las cosas más poderosas en la palabra, cuando tú entiendes que esta vida, así como el Señor se tuvo que abstener de tener mujer, dijo, no voy a comprometerme con nadie, porque mi premio será una iglesia que se ha guardado para mí, una iglesia santa. Esa, no es ahorita mi tiempo. Jesús no tuvo esposa aquí porque la esposa la va a tener después. Y se aguantó para enseñarle a los hombres y a las mujeres que sí se puede aguantar, sí se puede abstener por un tiempo hasta que el Señor sea el tiempo perfecto. También hablábamos que eso va a requerir disciplina. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Veíamos también que hay una gran recompensa para quienes le obedecen, y hablábamos de era necesario el esfuerzo. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Hablábamos del propósito, yo me esfuerzo por recibirlo, con lo que acabamos de leer, como David se fijó en la recompensa antes de votar a Goliat. Él supo 3 veces, tuvo que escuchar: al que vote a Goliat, al que mate a Goliat, le van a dar la hija de el rey, y le van a dar, no va a pagar impuestos. Había recompensa, y David sabía y preguntó, y 3 veces él confirmó. Ok, entonces él no peleó con Goliat solamente por el orgullo del pueblo de Israel. Él peleó porque sabía también que había recompensa.
Y amado hermano, yo sé que te oyes muy humilde diciendo, no, suficiente lo que Cristo hizo por mí, pero en realidad hay una recompensa para tu vida por esforzarte, por cuando estás en lo secreto, dejar de hacer las cosas que el mundo hace, por esforzarte, por guardar tu corazón, por esforzarte por no pecar, por guardarte de no fornicar, de no adulterar, no tener malos pensamientos, no hablar mal de la gente. Todos esos esfuerzos van a tener una recompensa en un momento determinado, por no amargarte. Ahora, esto es lo más precioso: con el poder de tu mano, Señor, destruye a los que buscan su recompensa en este mundo, pero sacia el hambre de los que son tu tesoro. Que sus hijos tengan abundancia y dejen herencia a sus descendientes. Porque soy recto, te veré. Cuando despierte, te veré cara a cara y quedaré satisfecho. Ver al Señor cara a cara es la mayor recompensa, ¿verdad? Pero esta hora queremos hablar un poco, después de esta breve introducción, acerca de la recompensa del Señor. Efesios 5:27 dice: Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Cuando hablamos de una iglesia apartada del mal y perfecta, ¿qué es lo primero que tú piensas, Arlene, que afecta a los hijos de Dios para no ser una iglesia apartada del mal, perfecta, sin mancha? El pecado. El pecado. El pecado. Qué interesante. Muy bien, Arlene. Antes de que haya el pecado, existe algo que se llama tentación. Pero, ¿por qué hay tanta tentación en el mundo? ¿Por qué somos tentados constantemente? ¿No sería más fácil decirle al Señor: Señor, quita esas tentaciones? ¿No hubiera sido más fácil decirle al Señor que nos diseñara de tal manera que las cosas carnales, las cosas pecaminosas no nos llamaran la atención? ¿Verdad que sí? Probablemente sí. De hecho, en el ciclo del hábito, una persona como el que está en pantalla es estimulado de alguna manera, y puede ser una página, puede ser una foto, una imagen de repente, y puede entrar en un ciclo vicioso que, en lugar de acercarlo a Dios, lo hace sentirse triste porque le falló a Dios, avergonzado. Puede ser que se sienta mal con Dios. Si verdaderamente ha recibido al Señor en su corazón, no se va a sentir cómodo. Un hábito puede convertirse en una adicción. Hay gente que piensa que esto no es así, pero en realidad, si te das cuenta, se vuelve una adicción cuando ya te controla y te esclaviza y te lleva a hacer cosas que no honran a Dios en lo secreto. Hay gente que tiene la adicción del cigarrillo, por ejemplo. ¿Será que en Cristo puede haber gente adicta al cigarro? Claro que sí. Hay gente que también puede tener adicciones porque en un momento determinado el cigarrillo le causaba el placer y lo llevaba a generar ciertos químicos en su cuerpo, más la nicotina le ayudaba a calmarse. Hay gente que tristemente sustituye un mal hábito con otro mal hábito y les enseñan a la gente a dejar de beber alcohol fumando, y según ellos es un mal menor. Pero pregúntenle a mi tío, que murió joven porque tenía los pulmones llenos, negros, llenos de, ¿cómo se llama? Hollín. Y murió joven, y el médico le decía: vas a morir de eso, y andaba con oxígeno, fumando, jalando su oxígeno y fumando. Y no de algo hay que morirse, pues, decía él. Y son adicciones, y en realidad son hábitos. Hay satisfacción,
que se vuelven adicciones y te controlan, se vuelven tus amos, tus señores. Hay gente que es adicta a las redes sociales. Lo tremendo de la gente adicta a las redes sociales es que entran en modo negación. Y usted les dice, y realmente lo primero es modo negación. No, yo no, nada que ver. Pero es gente que no pueden pasar sin su Instagram, no pueden pasar sin su Facebook, sin su Twitter, sin su WhatsApp. Y a veces hay iglesias que les invitan, como esta iglesia, a hacer ayuno de redes sociales y va a creer que no lo pueden hacer. Me llamó la atención, nosotros invitamos a la iglesia a hacer ayunos de redes sociales. Y es tremendo ver cómo el propio día que estamos en ayuno, hay gente que me escribe y el día siguiente se enojan porque no les contesté. Yo al día siguiente empiezo a ver todos los mensajes que me cayeron y entonces ahí, entre ellos están que no les contesté, y no les contesté por obviamente, pero cuando me di cuenta, ahí me doy cuenta, se le olvidó al hermano. Y hay gente que tal vez se te puede olvidar una, dos veces, pero si todas las veces que hacemos ayuno de redes nunca tomas en serio a Dios, hemos estado hablando de tomar en serio a Dios, probablemente tienes una adicción a las redes sociales. Hay gente que es adicta a una persona del sexo opuesto porque le genera sabe que tal vez no es el tiempo para casarse, tal vez no están pensando en casarse y dan lugar a caricias, dan lugar a... La caricia es la caricia, digamos. Si no estás pensando, si no estás comprometido, no hay boda y estás con una relación de noviazgo y hay estimulación, entonces eso es lo que se llama en psicología prefornicación. O sea, son cosas que te pueden llevar a una fornicación. Y la Biblia dice que el fornicario tiene consecuencias. Si tú, por ejemplo, no estás bien con Dios, estás en una relación y nunca te pusiste en orden delante del Señor, entonces hay cosas que tienes que ordenarte ya en Cristo para evitarte que te vaya mal en cosas, porque todo lo que uno siembra, eso cosecha. Si siembras para injusticia, cosecharás injusticia. Y si siembras para justicia, cosecharás justicia. Entonces hay gente que lo tremendo es que uno no lo acepte, y des lugar a la carne, y a la larga estás sembrando para corrupción, porque dice la Biblia que el que siembra para la carne siembra para corrupción. ¿Y por qué me va mal? ¿Y por qué no progresamos? ¿Por qué no prosperamos? Porque toda la vida... Ok, examina tu territorio. Pregúntale a Dios qué no está bien en nuestra vida, qué no hemos hecho bien. Corrige lo que tengas que corregir. Dios no te lo dice para acusarte, Dios te lo dice para restaurarte. Es muy diferente. Si Dios te habla en un momento determinado es para evitarte males, no para hacerte sentir mal. Hay gente que está adicta. Uy, se desconectó. Mire, cabal se quedó en eso. Ahí está. Hay gente que hay mujeres que separan a chicos de su comunión con Dios, los sacan de las iglesias. Son Jezabeles que los sacan de la iglesia, que los sacan hay chicos también, príncipes de Egipto, que sacan a las chicas de las iglesias, porque como en la iglesia no me van a decir que estoy mal, entonces me voy de la iglesia. Entonces ya cumplió su cometido el enemigo. Pero ¿cuántos saben que Dios es tan bueno que para aquel que se esfuerza, que le teme y le obedece, Dios tiene mejores recompensas? Aunque no diga amén. Hay gente que está adicta al alcoholismo. Recuerdo, hablando de relaciones, una mujer que estaba casada, pero de repente, andando allá por Multiplaza,
encontró a su exnovio. Claro, tenía problemas con su pareja actual, con su esposo. Y entonces, cuando lo vio, empezaron las maripositas. Y decía, la tentación. Y decía, siempre lo amé. ¿Por qué me casé con Pedro Arturo? Y lo mira, ¿qué ha sido de tu vida, Luis Julián? Pues fracasé en las relaciones, pero siempre pensé en ti. Se imagina el corazoncito y empieza la confusión. Pero ella está casada, está teniendo problemas que, pues los matrimonios tienen problemas, pero tienen que buscar ayuda. Y esa tentación, ella en un momento determinado puede controlarla. Y es lo mismo que puede pasar con un alcohólico. Puede ser que tú ya en Cristo ya no tomas, pero de repente amigos de tu promoción te invitan. Tú ya no tomas, pero empiezan ellos a tomar y empiezan a bromear contigo. Y ay, ya, sos gay, que no querés tomar. Y te tocan el orgullo, y no el orgullo gay, ¿verdad? Sino te tocan el orgullo de macho. Y no, pues cómo no. Si en la iglesia no me dicen nada. Y te echas la primera. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? No, cómo no. Hasta más que. Y se echa otra. Y empieza. Y una dice, si en la iglesia no me dicen nada, ¿qué tiene de malo? Y empieza poco. Y de repente encunetado. Y vuelve otra vez. Porque en un momento determinado dio lugar a la pequeña zorra. Una pequeña mosca que echa a perder el buen perfume. ¿No sería mejor que le dijéramos al Señor, Señor, ¿para qué metiste a Satanás en el asunto? Que le dijéramos, mejor sin tentaciones, Señor. Mejor, imagínate si hubieras quitado a Satanás, nunca Adán y Eva no hubieran fallado. Pero en realidad, Satanás sirve a los propósitos del Señor. ¿Sabías tú que Satanás es más obediente que el hombre? Satanás se sujeta y nosotros somos unos grandes rebeldes. Hay gente que le tiene miedo al diablo, pero más le tendría que tener miedo a las personas, aunque en realidad según la palabra solo le tenemos que tener temor a Dios y no al hombre. Pero déjeme hablar por qué entonces de tentaciones, por qué es necesario esto. En primer lugar, Dios prueba mi amor por él. En Génesis 22:12 dice, Dios le dijo, no le hagas daño al niño, estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo. Cuentan de una persona que venció el hábito del cigarrillo, pero aplicó a un nuevo trabajo y en el trabajo resulta ser que les daban libertad de fumar y la mayoría fumaba. Y él ya había vencido ese hábito. Pero estar en una atmósfera así lo hizo caer nuevamente en la adicción del cigarrillo. En el caso del pecado y las tentaciones, debemos entender que Dios no tienta a nadie, sino que somos tentados cuando de nuestros propios 13 contaminantes, nuestras propias concupiscencias, dice la versión 60, somos seducidos. Pero Dios no tienta a nadie. En el ejemplo de Génesis 22 encontramos algo muy tremendo, como Dios pide cosas ilógicas, porque le pidieron a Isaac que lo ofreciera en sacrificio. Y cualquiera pudo haberse negado, pudo haberse rebelado contra Dios, pudo haber dicho, ¿cómo es posible, Señor, que me pidas si Él es el hijo de la promesa? Y debes entender que Dios va a permitir en tu vida situaciones que parecen ilógicas para un hijo de Dios. Para Abraham era ilógico que le pidieran a Isaac, porque Isaac era el hijo de la promesa. Ya el Señor le había dicho. Entonces pedir a Isaac en sacrificio era algo ilógico. Nuestro Dios es un Dios que permite cosas ilógicas. Pero si eres alguien que ama a Dios, vas a poder obedecer a Dios y entender de que Dios prueba
el amor. El amor es necesario ser probado. Hay gente que cuando ya no se siente amada, hay situaciones en la vida en que tal vez cuando estás en la etapa de conocer a alguien y tal vez estás en un compromiso, no hay nada más importante que haya confianza, transparencia. Imaginas que ya piensas casarte con alguien y ese chico de repente lo ves que salió con otra chica y no te dijo. Y después con otra. Es que nosotros en nuestra relación tenemos libertad. Ah, mira, qué bonito. Y después con otra. Y ni le cuentas. Tal vez pudo haber sido algo de trabajo, pero esa confianza, cuando la confianza se pierde, igual es con el Señor. El amor debe ser probado como el oro es probado para ver si es genuino. La Biblia dice en Juan 14:23, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. No solo debe ser probado nuestro amor y por eso es necesario la tentación. No es que Dios tiente, pero Dios permite que Satanás opere para ver si en verdad estamos dispuestos a amar más a Dios o amar otras cosas. Por eso es que al final de los tiempos, y hay una profecía en Apocalipsis capítulo 3 versículo 11 de la iglesia en Sardis. ¿Alguien se acuerda de la iglesia de Sardis o Sardes, dicen otras versiones? La iglesia de Sardis nos enseña algo bien poderoso. En el versículo 1 dice del capítulo 3, escribe el ángel de la iglesia de Sardes: yo tengo los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Escucha lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que tienes fama de obedecerme fielmente, pero la verdad es que no me obedeces. Hablándole a la iglesia, una iglesia con fama de obedecer fielmente a Dios, pero viene el Señor Jesucristo y le dice: la verdad es que no me obedeces. Y le dice: así que levántate, en el versículo 2, y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo. El Señor sabía que estaba a punto de dejar de hacer las cosas buenas. Se estaba congregando, iba a dejar de congregarse, ya lo sabía el Señor. Estaba leyendo la Biblia, pero iba a dejar de leerla, ya lo sabía el Señor. Oraba, pero iba a dejar de orar, ya lo sabía el Señor. Porque tal vez lo defraudó un ministro, lo defraudó un cristiano, lo defraudó otro. Pero dice: debes mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo. Pues he visto que no obedeces a mi Dios. Y en el versículo 3 dice: acuérdate de todo lo que has aprendido acerca de Dios y vuelve a obedecerlo. Eso es lo que Dios quiere. Dios es un Dios que no trae la palabra para condenarte y destruirte, sino trae la palabra para restaurarte, levantarte, que entres en obediencia y seas prosperado. Y dice: acuérdate de todo lo que has aprendido y vuelve a obedecerlo. Arrepiéntete. Usted sabe que arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambiar tu manera de pensar. Si no lo haces, iré a castigarte cuando menos lo esperes. El Señor dice: si no lo haces, iré a castigarte cuando menos lo esperes. Llegaré a ti como el ladrón que nunca sabes cuándo llegará a robar. Entonces, ¿cuándo es el tiempo de obedecer a Dios? Ayer. Como ladrón. Y dice el versículo 4: sin embargo, en Sardis hay algunas personas que no han hecho lo malo. El Señor habló a la iglesia en Sardis, pero sabía que había unos cuantos que no había unos fieles, había un remanente fiel dentro de la iglesia en Sardis. Por eso es que cuando Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Puede ser que un mensaje sea duro, sea muy crudo, sea muy claro, y tú digas: ¿por qué me estás diciendo eso? Porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Puede ser que tú estés bien y tú digas: si estás limpio, límpiate más. Si estás firme, mira que no caigas. Pero el punto es mantenerte hasta que Él venga. Guardar tu corazón sobre toda cosa guardada. Y mire lo que dice:
Por eso, estos que no han hecho lo malo andarán conmigo vestidos con ropas blancas. ¿De qué nos habla las ropas blancas? Símbolo de victoria y santidad. La misma palabra te dice, vestidos de ropas blancas, símbolo de victoria y santidad, pues se lo merecen. Dios sabe quién se lo merece. Dios sabe quién merece. Símbolo de victoria y santidad, lo que decía Abraham, santidad es pureza. ¿Cuántos quieren caminar con vestiduras blancas? Dios es un Dios que conoce a cada uno a cabalidad. Versículos 5 y 6 dicen: a los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, mire lo que dice, los vestiré con ropas blancas, mejor que el rinzo, mejor que la lejía, mejor que magia blanca, mejor que el Vanish Podero 2, mejor que, iba a decir, ¿cómo se llama? Se me olvidó, uno que compramos con Cheli para borrar manchas, ¿cómo se llama? OxyClean. Esto es lo más blanco que usted puede imaginarse. Y dice: ¿a quiénes? A los que triunfen sobre las dificultades, que son las tentaciones, las pruebas, y mantengan su confianza en mí, los vestiré con ropas blancas y no borraré sus nombres del libro de la vida. O sea que podría, yo no me atuviera, yo que usted no me atuviera. ¿Quiere quedarse salvo, siervo y salvo? Yo que usted no me atuviera. Mire esto, póngalo al revés. A los que no triunfen sobre las dificultades ni las tentaciones y no mantengan su confianza en mí, los vestiré con ropas negras y borraré sus nombres del libro de la vida. Y los reconoceré delante de mi Padre y de los ángeles que le sirven. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Entonces, en primer lugar, debemos entender que las tentaciones son necesarias para probar si en verdad estamos amando al Señor. Dios no merece un amor parcial, sino total. La Biblia dice en Mateo 10, 35 al 39, mire qué tremendo: porque he venido para poner en disección al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Yo nunca había entendido esto cuando yo estaba en la religión. Nunca había entendido este versículo. ¿Cómo está eso?, decía yo. Y de ahí dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Se acuerda de Abraham? ¿Qué estaba probando el Señor? Si amaba más a su hijo que a él mismo. Dios es un Dios que no merece un amor parcial, sino total. A veces Dios pide relaciones. Recuerdo una chica que me llegó a contar de que el Señor le había pedido una relación con un tipo que era un yugo desigual. Y el hecho que ella lo cortara hizo que este chico buscara a Dios. Mire, me está cortando por ese Dios. Y le dijo a Dios en una tarde: y si tú eres Dios, entonces. Y le preguntó. Y resultó ser que ahora ese chico sirve al Señor. Y tuvo un encuentro con Dios. Porque esta chica, todo comenzó porque amó más a Dios que a esa persona. Si en un momento determinado Dios te pide algo, por difícil que parezca, te recomiendo que le obedezcas, porque puede ser algo muy difícil, pero si obedeces a Dios, lo que Dios te da como consecuencia de tu obediencia es 1000 veces mejor que eso por lo cual tú estás protegiendo. Dios, recuerdo, por ahí anda en los memes en Facebook o en redes sociales, ahí anda una foto han puesto a una niña que le están pidiendo un juguete, ¿se acuerda? Y está Jesús así, con algo, creo que tiene un juguete más grande, y está así, se lo está pidiendo el que tiene, para ver si está dispuesto a dar. Y así es el Señor nunca nos va a pedir algo
para detrimento nuestro, si no nos va a pedir algo porque sabe que va a llevar algo bueno. Si no, mire lo que le pasó a Abraham después de que entregó a Isaac. ¿Qué dice la Biblia? Por cuanto me obedeciste, tienes temor, le dijo, te bendeciré. Por eso es necesario probar el amor. Cuando Dios comprueba que sí lo amas, te bendice. Te ha faltado bendición, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Y cuando hablo de riqueza no me refiero solo a riqueza física, porque la salud es riqueza. La presencia de Dios es ¿qué es más riqueza? Tener la familia es riqueza. Hay tantas cosas que no son materiales como la paz en el corazón, que vale más que cualquier oro, cualquier cantidad de dinero. Entonces, pero ¿qué pasa? La bendición de Dios es la que enriquece. Y las bendiciones vienen como consecuencia de la obediencia. El dilema constante va a ser entonces amar al mundo o amar a Dios. No améis al mundo, dice 1 Juan 2, 15 al 17, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Puede ser que hoy Dios te esté dando una llave, porque el día de mañana te va a probar. Entonces cuando te pruebe, saca la llave y dice, ok, esta es prueba. Si te estoy amando a ti más o amo más lo del mundo. Y dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No se puede amar a dos señores o servir a dos señores. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es mundo? Deseo de los ojos, deseo de la carne, vanagloria de la vida. Recuerdo un programa que estábamos viendo con Chely, donde este personaje famoso no había querido tener ninguna entrevista con nadie, y en su gira él había dicho a su asesor que no permitiera ninguna entrevista con nadie, pero de repente vio a una entrevistadora. Él está casado, pero vio una entrevistadora y le gustó, le llamó la atención, y entonces le dijo, mira, si ella me pide, a ella sí le vamos a dar entrevista, le dijo. Y se dejó entrevistar, pero en la entrevista le salió el tiro por la culata, porque esta entrevistadora lo atacó, lo hizo sentir tan incómodo que él salió de la entrevista y le dijo a su asesor, nunca más me permitas a mí ser dominado por la vanagloria. Nunca más me permitas a mí ser dominado por la vanagloria. Y sabes, la vanagloria, que es amar algo del mundo, nos hace desear ser admirados por los demás, nos hace exaltar el ego. Por eso son las cosas que debemos entender, que si no amamos a Dios, vamos a estar amando cualquiera de estas cosas. Deseo de la carne, deseo de los ojos, vanagloria de la vida. El que no quiere amar a Dios va a desear, va a amar la fornicación, por ejemplo. La pornografía, la palabra porno significa fornicación, la grafía significa imágenes. Es una persona que diga, no, yo gracias a Dios no fornico a mi hermano, pero si tiene problemas de pornografía, entonces sí está fornicando. Lo que pasa es que ignora lo que significa, pero está fallándole a Dios en eso. Entonces, ¿qué quieres amar? ¿Quieres amar al mundo o quieres amar a Dios? Si ha fallado, Dios te está hablando hoy para corregir la plana, no para condenarte, sino para que tomes el camino, que lo torcido no se salga del camino, que vuelvas al camino de obediencia y atraigas bendición a tu vida. La Biblia dice, y amarás al Señor tu Dios con parte de tu corazón, parte de tu alma, parte de tu mente, parte de tus fuerzas. Gracias por corregir esa herejía. Es todas, todas. ¿Puedes decir conmigo todas? Este es el principal mandamiento. ¿Por qué entonces ser tentados? Porque Dios necesita probar si lo amamos. También Él prueba la lealtad. La Biblia dice en Deuteronomio 18:13, sé completamente leal a Dios, tu Dios. No porque el pastor esté ahí, no porque tu hermano esté ahí, no porque tu mamá está ahí, no porque tu papá está ahí. Sé leal a Dios porque Él es tu verdadero Padre. La lealtad es el atributo más importante de una amistad. ¿Cuál es el ministerio que Dios nos ha dado a nosotros como luminares y a la iglesia de Cristo? El ministerio de la reconciliación.
¿Qué significa eso? Reconciliar a los hombres con Dios. La palabra reconciliación, ¿sabes lo que significa en el diccionario? Que dos enemistados vuelvan a ser amigos. Y si el atributo más importante de la amistad es la lealtad, probablemente tú tienes tu mejor amigo o un gran amigo. Tú no podrías creer que él permitiera algo a espaldas tuyas, que te dañara a ti. Eso se llama la lealtad. Dios, ¿sabías tú que Dios es leal? ¿Sabías tú que la lealtad va inclusive cuando tu amigo se equivoca? Tú, aunque lo vas a corregir, tú vas a apoyar a tu amigo en su error, no apoyando el error, sino ayudándole. Por ejemplo, puedes tener una buena amiga tuya que no hizo caso a la palabra y cayó en fornicación y le ha tocado cuesta arriba. El chico le dijo que la amaba, pero a la larga ese niño con que quedó embarazada le tocó a ella criar. Entonces tú eres leal a ella, no vas a probar el pecado, pero estás ahí para ayudarle. Esa es una persona leal porque es amigo. No es que le vas a decir, no, qué bárbara, ya por gusto contigo, sonsa, ya habíamos hablado. Y te va, no, alguien leal, ok, te equivocaste, pero te voy a ayudar, porque sé que te va a costar y vas a tener consecuencias. Y eso es lo que Dios quería evitarte. Y las consecuencias se sufren. Pero el amigo leal, por eso es que Abraham se equivocó y dijo, ella no es mi esposa, es mi hermana. Así, ella es mi hermana. Porque tenía miedo de que los mataran. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que cuando agarró este rey a la esposa, a Sarai, dice que en la noche Dios veló por su amigo y le dijo, ni se te ocurra tocar, eres hombre muerto, le dijo. Y entonces yo digo, Señor, pero si él había regado, porque él mintió, que se atuviera las consecuencias. Y el Señor dice, no, porque yo soy leal a mis amigos. Y lo protegió y protegió a Sara. Mire qué tremendo la lealtad de Dios. Entonces Dios va a probar si somos leales a Él, porque cuando hay gente es fácil ser leal, pero en lo secreto. Y Dios merece que seamos leales. Él es siempre leal. También voy terminando. Dios quiere transformar las pasiones de mi corazón, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Pero le dice, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Por eso es que la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, Dios quiere bendecirte y quiere mostrar su poder a favor. Te hace falta trabajo, Dios va a mostrar su poder. Estás enfermo, Dios va a mostrar su poder. Tus hijos se han ido de casa, Dios va a mostrar su poder. Tienes problemas en tu matrimonio, Dios va a mostrar su poder. Pero ¿cómo está tu corazón? Porque Él muestra su poder en los que tienen un corazón perfecto para con Él. Pero si tu corazón no quiere compromiso con Dios, no quiere respetar la palabra, solo tienes religión, solo tienes apariencia, superficialidad, pero en realidad no amas, no te decides de una vez por todas de amar a Dios, respetar a Dios y guardar tu corazón en lo secreto. Entonces, no te preguntes el día de mañana por qué Dios nos está mostrando su poder. Eso no significa que una persona no pueda ser probada en un momento determinado. Por eso nadie puede juzgar. Si a alguien le pasa algo, acuérdate de Job. Job no sufrió por malo o por consecuencias de pecado. Él sufrió porque Dios estaba probando si lo amaba. Eso no nos corresponde a nosotros juzgar a los demás, nos corresponde juzgarnos a nosotros mismos y examinar nuestro corazón. Número 4, aunque hubiera sido más fácil aparentemente quitar a Satanás de la escena y que no hubiera tentaciones, Dios permite las tentaciones para formar el carácter de Cristo en nosotros. Eso usted lo sabe muy bien. En Romanos 8, 28, 29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan a bien. Ok. Cuando tú amas a Dios, se va a notar porque todo va a ayudar a bien. Aún puede ser un robo, una escasez, un rompimiento, puede ser que te quiten el empleo o que
una relación se corte o que aparentemente no te paguen, todo va a ayudar a bien. La Biblia dice que el pueblo de Israel, el Señor lo hizo pasar 3 días sin poder beber agua. ¿Acaso no Dios conoce que somos 70% agua, que necesitamos agua? Es una necesidad natural. ¿Acaso Dios no la sabía? Claro que la sabía. ¿Acaso Dios no sabe la necesidad que tú tienes de trabajo, de provisión, de comida? Sí lo sabe. Pero ¿qué pasa? Si Él permite algo en tu vida, es porque Él quiere mostrar su gloria, pero también en el proceso probar si estás confiando en Él, si lo amas, si lo respetas, si tienes temor de Él. Porque hay gente que, como el pueblo de Israel, empiezan a murmurar, empiezan a quejarse, empiezan a amargarse, empiezan a rechazar, empiezan a dudar de todo lo que la palabra dice. El amor necesita ser probado para ver si es genuino. Por eso no te pierdas el mensaje, fe genuina. No te lo vayas a perder, por favor. Cuando lo veas en nuestras redes, por cierto, suscríbase a nuestros canales. Dicho sea de paso. Pero mira lo que dice: los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. No se pierda el mensaje, la predestinación. Estábamos hablando con Ángel un día de estos. Eso es importante que lo sepamos como iglesia. Pero dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Deuteronomio 8:2 habla lo que estábamos mencionando. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar su carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Lo vuelvo a leer. ¿Por qué metió el Señor a Israel en el desierto? Humillarlo. ¿Por qué el Señor humilla a alguien? El jefe te dijo algo, en tu trabajo permitió una situación. Dios no es un Dios que humilla. ¿De veras? Porque hay gente que inventa cosas que no están en la palabra solo porque se oye bien, se ve políticamente correcto, se ve popular. Dios nunca humilla a alguien. ¿Cómo no? Si es necesario, nos va a humillar. Benditas humillaciones, porque son para vida, son para tener carácter, son para crecer, son para madurez, son para comportarnos como Cristo se comportaría. Entonces dice, 40 años te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. ¿Por qué? En medio de todo, Dios va a probar si respetas su señorío y si en verdad Él es soberano en tu vida, o todavía tienes a un ídolo llamado yo, ego, o tú mismo. El ídolo ego se enoja cuando las cosas no salen como tú quieres o crees que es lo más conveniente. Puede ser una enfermedad, puede ser una prueba económica, puede ser una circunstancia con gente a tu alrededor, traiciones, decepciones de diferente índole. Pero si tú eres hijo de Dios y acudes al Altísimo, si buscas al Señor con todo tu corazón y examinas tu condición y eres transparente con Él y no ocultas nada, no como aquel que decía gracias Señor porque no soy como estos, sino como aquel que se pegaba el pecho y decía Señor, ten piedad de mí, y eres honesto contigo mismo, entonces tu redención está de camino y Dios tornará lo malo para su gloria, y un día verás que todo tenía sentido, como el pueblo de Israel. Un día se dieron cuenta que había propósito, y este pueblo de Israel sufrió para enseñanza de todos nosotros. Si tú hubieras estado en desierto, si tú hubieras estado 3 días sin comer, si tú hubieras sido esa parte, ¿cómo hubiera sido tu reacción? ¿Confiarías en el Señor? Y por último, Dios quiere mostrar su gracia en mi debilidad.
Pablo decía, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte, pues su poder se perfecciona en mi debilidad. Y alguien dirá, qué bueno mi hermano que mencionó eso, porque entonces mejor le doy rienda suelta a mis debilidades para que la gracia del Señor se... Entonces ignoras la palabra, porque la Biblia dice, pues algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ten cuidado de eso. Van a haber frases, pensamientos. No importa lo que tú puedas hacer, nada hará que mi gracia pueda ser menor, así que puedes hacer lo que te da la gana porque no habrá problema, mi gracia... No. Sí es cierto que la gracia de Dios está ahí, pero vas a tener consecuencias. ¿No hubiera sido mejor que Betsabé se bañara 2 horas antes o se bañara 2 horas después? No que se viene a bañar cabal cuando el rey estaba en el... Pero Dios lo permite. Dios permite, porque es necesario probar quién tiene el primer lugar en tu vida. Los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Lo voy a repetir. Los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. El que quiere amar a Dios se va a esforzar. Se va a congregar, va a buscar de Él, va a venir a la luz, va a ser una persona accountable, va a poder dar cuentas. Por eso termino, pero quisiera que accionáramos contra la tentación de una manera práctica y que este mensaje no se quedara así nomás. Por eso déjame recomendarte esto. En pantalla aparece acción contra la tentación. ¿Cuál es tu más persistente tentación? Anótala. Si hay algo en que tú caes, enfócate. Ok, esto no está bien. Sé honesto. No te hagas el loco. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué te es tan difícil decir no a esta tentación y te es difícil decirle sí a Dios? Pregúntalo. ¿Por qué? Eso es algo que tú puedes preguntar y examinar a ti mismo y delante de Dios. ¿Por qué te es tan difícil de dejar algo? ¿En qué situaciones te encuentras con esta tentación regularmente? ¿Qué es lo que acontece? Tal vez es momento de ocio, momento de aburrimiento, momento de soledad. ¿Qué es lo que acontece? ¿En qué situaciones te encuentras regularmente cayendo en esta tentación? ¿Qué esperas ganar al conquistar esta área de tu vida? Hoy hemos hablado algo de eso. Esfuérzate. Tu vida va a cambiar si tú decides de una vez por todas vencer hábitos ocultos. Y por último, pide a Dios que te revele 1 o 2 personas maduras con las que puedes compartir tus luchas. Pídele a Dios. No te hagas el loco. Pídele a Dios que te revele 1 o 2 personas maduras con las que puedas compartir tus luchas. La Biblia dice, confiésense los pecados unos a otros. Usted puede, y usted, hermano, lo hace. Pregúntele a Lee Grady. Él conoce, yo con él me ministro y él también se ha ministrado conmigo, unos a otros. Y es poderoso ver lo que cuando una persona viene y es accountable, da cuentas, y si tiene luchas, porque las luchas no quiere decir necesariamente que hayas caído, sino la tentación es que está ahí. Un muchacho puede decir, he tenido pensamientos homosexuales. Tal vez el muchacho fue abusado en un momento de su vida,
O una chica fue abusada en un momento de su vida y tiene pensamientos lésbicos. Entonces es importante hablar, no quedarse callado, porque es ahí donde Satanás puede operar, cuando te mantienes callado. He tenido pensamientos de avaricia, lucho con esto. Y entonces cuando tú confiesas los pecados uno a otro, puedes orar uno por otro y ser sanados. Cuando la tentación está ahí, es como cuando viene un virus. Si tú dejas que el virus o la bacteria empiece a operar, cuando tú la confiesas, cuando tú hablas, es como que la expones. Entonces esa verdad, porque Dios ama la verdad en lo oculto, esa verdad, cuando tú la expones, ¿no? Entonces arruinas el plan de Satanás, destrozas las maquinaciones del diablo que querían hacerte caer en eso. Pero tú vienes y eres una persona transparente, honesta, verdadera, genuina. Muchos, recuerdo la historia de un pastor, y con esto termino, hoy sí. Él tenía un gran ministerio en África, 7 congregaciones en África. Y con su esposa los dos estudiaron para misioneros, pero él tenía un pecado oculto de pornografía y terminó adulterando con una africana allá, y su vida en lo secreto daba mucho que desear, y obviamente cayó. Entonces se tuvo que regresar a Estados Unidos. Gracias a Dios la iglesia continuó, pero él ya no pudo ser parte de ella. Cuando nos daban la instrucción de misiones, porque estuve de misionero en Alemania, y él fue uno de los que nos dio las instrucciones, y fue la primera clase que se llamaba integridad. Y cuando él terminó de contar, dijo: yo soy esa persona que no pude, pero ahora tenemos un ministerio que se llama Ciudad de Refugio. ¿Y sabe lo que hacemos? Estamos ahí a la disposición para pastores, ministros, gente que no le da todavía más miedo confesar por el problema del temor con la gente. El miedo, el temor al hombre trae lazo, dice la palabra, esclaviza. Por eso nada más precioso. ¿Cuántos van a orar y pedirle a Dios que te revele una o dos personas maduras con las que puedas compartir tus luchas? ¿Habrá alguien aquí? ¿Sí? Pídele al Señor. Los que fuimos al retiro saben, fue algo que también lo hablamos, y hay tanta bendición en ello. Solo quiero